Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la hostil bienvenida que reciben defensores venezolanos de derechos humanos cuando quieren buscar refugio en Colombia al huir de la represión del chavismo. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Gerson Ortiz, Tatiana Duque regresa el lunes, hoy es martes 18 de febrero. El cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela desencadenó una nueva ola de persecución a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Ante esa represión, la mayoría está buscando en Colombia, el vecino más cercano, lugar para salvar e intentar seguir con sus vidas. Lo que se encuentran apenas salen del territorio venezolano son barreras burocráticas, hostilidad y poca esperanza. Por una parte, por decisiones administrativas que ha tomado el gobierno, como suspender la emisión de nuevos permisos del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, y por otra, porque el trabajo de ONGs y organizaciones sociales que daban una mano a los activistas se ha visto afectada por el recorte de financiación internacional de entidades como USAID, una fórmula a la que se suma la actitud poco amistosa de algunos colombianos. Pablo Áñez es el periodista de La Silla Vacía que ha documentado este nuevo fenómeno de represión, migración y el tortuoso camino de los activistas por encontrar un lugar para sobrevivir en Colombia. Pablo, buenos días. Hola, Jer, buenos días. Gracias por invitarme. No porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya casi que legitimado el tercer mandato de Nicolás Maduro con la visita de un delegado, las cosas en Venezuela ahora son amor y paz. A diario a Colombia están llegando más y más venezolanos denunciando represión, persecución y una política sistemática de amedrentamiento. ¿Qué está marcando la diferencia con esta nueva ola de migrantes, Pablo? Los defensores, activistas y periodistas siempre han sido perseguidos, pero desde las elecciones la represión se ha acelerado mucho. Primero encarcelaron a cientos de personas que se movilizaron en las calles en los días siguientes a las elecciones, incluyendo menores de edad. Hasta niños de 5, 6 y 7 años, me contaron los activistas con los que hablé. Luego montaron sistemas comunitarios para delatar a los activistas y defensores que apoyaron a la oposición. Y en el último año el régimen aprobó 3 leyes que criminalizan a la sociedad civil, que son la ley anti-ONG, la ley contra el fascismo y la ley Simón Bolívar contra el imperialismo. Estas 3 se suman a una que ya existía antes, que es la Ley del Odio de 2017. Básicamente todas dicen que quien hable en contra del régimen puede ser señalado de un delito, basado en promover el fascismo, el odio o el imperialismo estadounidense. Y así básicamente los expulsan del país. Bueno, primero los persiguen. Con esas leyes el régimen ahora tiene un sustento justamente para perseguir a los defensores y activistas. Yo hablé con 6 y todos pasaron por situaciones similares. A unos les allanaron la casa y les robaron sus pertenencias o sus ahorros en efectivo. A otros los encapucharon y los detuvieron arbitrariamente por horas. Y a otros los torturaron física y psicológicamente los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Incluso los amenazaron con secuestrar a sus familiares y amigos. Esto solo por nombrar algunos casos. Por eso tuvieron que escapar de Venezuela. Hablemos de ese recibimiento que hay apenas cruzan la frontera, Pablo. ¿Qué se encuentran los activistas cuando cruzan, por ejemplo, el puente Santander, si es que les va bien y no les toca por trochas, o cuando llegan al aeropuerto El Dorado? Bueno, pues con los que hablé me cuentan que desde que llegaron encontraron un ambiente hostil. La mayoría entraron por turistas porque tenían miedo a que los delataran en la frontera o en los aeropuertos, o no les creyeran su historia para pedir refugio como personas perseguidas. Y en los aeropuertos y en los cruces de frontera, los oficiales de Migración Colombia les pidieron requisitos que no son comunes para los turistas. Por ejemplo, les pidieron sus estados financieros detallados o una copia de sus antecedentes penales, que no es usual que a un ciudadano latinoamericano que entre a Colombia le pidan estas cosas. Luego, cuando ya pasan esa barrera, vino el problema de las visas. A unos se los dieron por 15 días y a otros por 3 meses sin dar muchas explicaciones. Y cuando ellos les preguntaron a los oficiales de migración por qué la persona de al lado le habían dado una duración diferenciada, les dijeron que estas decisiones quedan a discrecionalidad de la Cancillería o pues de Migración Colombia, que está sujeto a ella. También se quejaron por el trato de las aerolíneas. Un par denunciaron que Avianca retuvo sus pasaportes o los de sus conocidos hasta que no demostraran que compraron un tiquete de regreso a Venezuela, a donde obvio no pueden volver, o hacia un tercer país, cosa que es ilegal. Los únicos que pueden retener documentos son los de migración. Pero bueno, lograron pasar todas estas barreras y aún así su situación no mejoró mucho. Como son defensores de derechos, se reunieron con Cancillería para exponer su caso y dicen que no fueron muy receptivos. Según ellos, los estigmatizaron y hasta les dijeron que eran responsables del colapso del sistema de salud aquí en Colombia. O sea, tras de cotudos con papeles. Exacto. Entre ellos, solo uno quiso aplicar al refugio. El resto no se animó porque el proceso es complicadísimo. Uno pasa la solicitud a la Cancillería y la comisión que atiende esos casos puede demorarse hasta 5 años en responder.
Es un tiempo en el que les otorgan un salvoconducto y usualmente con ese permiso no pueden trabajar ni acceder legalmente a los programas estatales del país, aunque Cancillería recién sacó un nuevo decreto que podría cambiar esto en julio de este año. El panorama es delirante, Pablo. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe ahí a lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro o en general al Estado colombiano? Bueno, pues ya Colombia nunca ha sido un país de acogida para los refugiados. Esto de la comisión siempre ha sido así. Eso no es nuevo ni llegó con el gobierno Petro. Con Duque lo que pasó es que hubo algo de apertura, porque con las anteriores elecciones y la crisis humanitaria el país desarrolló un estatuto temporal de protección para regularizar a los venezolanos que llegaban a Colombia. Pero Petro acabó con eso. Los que tienen el permiso aún lo tienen vigente hasta 2031, pero el gobierno dejó de emitir estos permisos. Ahora están hablando de crear un permiso especial para los padres cuyos hijos se hayan regularizado en Colombia antes de 2023, que es lo que llaman el PEP Tutor. Pero el decreto que reglamenta ese permiso aún está en veremos. Encima de todo, el gobierno cerró la Gerencia de Fronteras, que era una entidad de carácter ministerial encargada exclusivamente de atender al fenómeno migratorio. Ahora las funciones se repartieron entre la Cancillería y el Ministerio de la Igualdad, y no hay nadie en el gobierno que encabece esto específicamente. Y menos con esta crisis ministerial. Claro, hay mucha rotación y eso también genera mucha confusión para los migrantes venezolanos. Se sienten estigmatizados porque el gobierno colombiano pasó de criticar la crisis humanitaria a decir que los migrantes no salieron de Venezuela por un problema interno del régimen, sino por el bloqueo de Estados Unidos, que es como esta máxima que Petro ha repetido muchas veces. En esto, Petro le ha comprado la narrativa al chavismo, que también dice que los migrantes ya están volviendo y que quieren volver a Venezuela. Pablo, pero hay un factor que se le escapa a cualquier gobierno, sea Duque, sea Petro, que es el factor social en medio de esta crisis. Y es lo de la convivencia. En su historia usted cuenta cómo a los activistas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas que están buscando refugio en Colombia, pues se sienten discriminados por el acento, por la procedencia, por el rol que desempeñaban en su país. Hábleme un poco más de ese factor social que está agravando aún más este nuevo fenómeno. Sí, claro. Pues para ellos no ha sido fácil vivir en Bogotá. Aquí guardan un bajo perfil y muchas veces, como bien dices, no hablan sobre el rol que desempeñaban en su país. No se han sentido recibidos. Dicen que la gente los mira mal cuando escuchan su acento o algunas veces escuchan comentarios de otras personas sobre los venezolanos en Colombia. Viven con una paranoia de xenofobia. Por ejemplo, un activista me contó que tuvo que fingir un acento de Costa Rica en un taxi por miedo. Y otro que luego de unos exámenes médicos le dejaron un morado en el brazo, que claro, pudo ser sin culpa, pero a él se le mete en la cabeza como, ¿qué tal que esto sea porque soy venezolano? Y si lo están haciendo con culpa. Luego, encima de todo esto, dicen que hay agentes del régimen infiltrados en Colombia que pueden perseguirlos. Incluso algunos abogados y otros defensores les han aconsejado no ir al sur de Bogotá o a una zona fronteriza en Colombia porque hay gente que los puede delatar. Por eso viven con mucho miedo. Pablo, tratemos de buscarle el vaso lleno a esta situación y es ¿qué estamos haciendo como país hermano para que ese exilio no sea otra revictimización? Bueno, Jer, no mucho realmente. Ellos dicen que la única entidad pública que los ha atendido es la Defensoría del Pueblo, que no es estrictamente del gobierno, sino pues del Ministerio Público del Estado. Ellos les han prestado asesoría jurídica y atención humanitaria en otros casos. Luego están las organizaciones internacionales. Algunos de ellos se han podido beneficiar de fondos de emergencia para defensores de derechos humanos que pagan su manutención por unos meses, pero pues ya se les están acabando. Y con el fin de USAID, pues esperan que no se las renueven. Ahí cabe aclarar que en Colombia, al menos el 87% de los proyectos que atendían a migrantes venezolanos eran financiados por USAID, y ahora pues están en un tipo de limbo. Fuera de eso hay otras organizaciones en Colombia que les han tendido la mano, como Las Paces, que es en donde se encuentran y que les ofrece reparación integral y servicios de psicología, y otras como Colombia Diversa, Refugiados Unidos y los consultorios jurídicos de universidades como Los Andes, entre otros. Pues un panorama muy desalentador, Pablo. Gracias, Pablo, por pasar por acá. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Hoy se posesiona el nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Reemplaza a Gloria Inés Ramírez. A Sanguino le toca liderar ahora el debate de la reforma laboral, que va para su tercer debate en el Senado. También asume el nuevo director de la policía, Carlos Triana. La transmisión de mando contará con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro. A propósito de ministros, el de Minas, Andrés Camacho, debe responder en la Comisión Cuarta del Senado por un debate de control político sobre la situación del sector minero energético. De todo esto y más estaremos pendientes en lasillavacía.com, las redes, en el en vivo y por acá, cada mañana con su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produce Huevos,
Yo soy Gerson Ortiz, nos escuchamos mañana.